¿Te consideras una persona espiritual? No mucho. ¿Te consideras una persona espiritual? No. ¿Qué es Dios para ti? Para mí, mira, yo no creo en nada específicamente, pero algo hay, ¿sabes? Soy agnóstico. ¿Qué es Dios para ti? Para mí es una creencia de... en plan, yo no soy religioso, pero con respeto a la demás gente. Es una creencia que la gente puede tener. ¿Qué creéis que pasa después de la muerte? Nada. Todo negro y ahí se acabó. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Que todo se ha terminado. Veréis, la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya juicio. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nos habla de la muerte, no nos habla de la muerte física, sino de una muerte espiritual, de la condenación eterna. Según la Biblia, hay un cielo y hay un infierno, y habrá un juicio. Sabiendo que hay un cielo y que hay un infierno, y que habrá un juicio, según nos dice la Biblia, ¿vosotros creéis que saldríais culpables o inocentes de ese juicio? Inocente, yo siempre he sido una persona muy buena. ¿Crees que saldrías culpable o inocente? Yo creo que inocente. Tampoco he hecho muchas cosas así malas, bueno, no he hecho nada, así que yo creo que no... para arriba. Vale, la siguiente pregunta que os voy a hacer es, ¿por qué? Pues yo siempre he intentado ayudar, por ejemplo, a las personas mayores, mi familia y tal, y no me considero una persona mala, la verdad. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que a la hora de los actos que he hecho, no he hecho nada, como ha hecho él, el ayudar a la gente, que la gente pase de largo y ir a ayudarles, no creo que sería culpable por hacer cosas así. Veréis, la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que aquí no hay uno bueno, que solamente Dios es bueno. Ciertamente dice que nosotros estamos en enemistad por Dios, ¿vale? Ciertamente lo tenemos muy difícil en cuanto a nosotros poder ganarnos el cielo, en cuanto a nosotros justificarnos, en cuanto a nosotros salir inocentes de ese juicio que nos plantea la Biblia. Vosotros os preguntaréis, ¿por qué? Y yo os quiero preguntar a vosotros, ¿conocéis los 10 mandamientos? No. ¿Conocen los 10 mandamientos? Tampoco. La circunstancia de que va a ser difícil justificarnos es porque se nos va a juzgar conforme a la ley de Dios. Los 10 mandamientos son los más conocidos. No robarás, no matarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo cierto es que el listón de Dios, su estándar, es muy alto. Y todos ciertamente hemos pecado, todos hemos infringido la ley de Dios. Veréis, Jesucristo fue más lejos y dijo que para asesinar a una persona no hace falta solamente matarla físicamente, sino que con odiar a una persona en nuestro corazón estamos cometiendo asesinato. Dijo para el adulterio que no hace falta hacer el acto físico, sino que con codiciar a una persona en nuestro corazón ya estamos adulterando, para que nos hagamos una idea del estándar de Dios, ¿no? De lo que Él demanda de nosotros y lo difícil que es para nosotros cumplir esas normas, llegar a cumplir esa ley perfecta de Dios. Por eso ciertamente todos hemos fallado y es muy difícil que nos justifiquemos. No sé si os viene a la cabeza algún mandamiento que podáis ayer haber infringido, ¿no? Todos hemos robado alguna vez alguna cosa, hemos odiado a alguien, quizás hayamos deseado. El mandamiento de robar, pero he dicho siempre cosas pequeñas, sin más. ¿Se te viene a la cabeza algún mandamiento que hayas podido quebrantar? Lo de no odiar o que haberlo deseado. La verdad es que no es una cosa únicamente vuestra, sino que todos pecamos. Y lo cierto es que todos pecamos y fallamos a diario. Porque ciertamente veréis, dice la palabra de Dios, que está en nuestra naturaleza que hay desinclinación al mal. Y que nosotros intentando hacer lo bueno, acabamos siempre, siempre haciendo lo malo. Ciertamente no hay uno solo bueno, solamente Dios es bueno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Veréis, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Para que veáis lo claro que tiene la Biblia, lo claro que tiene Dios de que ninguno de nosotros nos podemos justificar. Veréis, según estamos viendo, quiero preguntaros que qué creéis vosotros que podríamos hacer para el día de ese juicio, el día que muramos y no estemos aquí, qué podremos hacer para justificarnos, es decir, para no salir culpables y salir inocentes. He intentado ver lo mejor posible y tener suerte. ¿Qué crees que podemos hacer para salir inocentes de ese juicio? Yo creo que a la hora de justificarlo, yo creo que ya es difícil porque si en ese caso ya lo sabe, ya no puedes hacer nada para algo que ya has hecho anteriormente. Puedes intentar hacer las cosas mejor, pero ya no puedes arreglar eso anterior. ¿Conocéis el Evangelio?
¿Conoces el Evangelio? Tampoco. Veréis, dice la palabra de Dios, dice el Señor, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal para daros el futuro que esperáis. Dios sabe que nosotros no podemos salvarnos, Dios sabe que nosotros no podemos justificarnos, porque Dios lo sabe todo. Veréis, Dios es justicia y en la justicia de Dios tenemos que pagar por lo malo que hemos hecho, pero Dios es amor. No es que tenga amor, es que Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Entonces, como un Dios justo puede cumplir su justicia, pero a la vez amarnos y salvarnos de esa condenación. Veréis, aquí es donde entra el Evangelio. El Evangelio literalmente quiere decir las buenas noticias. Hemos estado hablando hasta ahora de las malas, de que todos hemos pecado, de que todos hemos fallado, de que no hay uno bueno, que no podemos hacer nada para justificarnos, nada para ganarnos el cielo, que no hay nada que podamos hacer para sorprender y agradar a Dios. Ahora entra en juego las buenas noticias, el Evangelio, que dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Veréis, en la justicia de Dios tenemos que pagar por nuestros muchos pecados, pero como hablábamos, Dios es amor y en su amor no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo podía hacerlo? Jesucristo vino a pagar por ti, por mí. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesucristo vivió esa vida perfecta que acabamos de ver que nosotros no podemos vivir, porque siempre fallamos. Jesucristo vino y no falló, Él cumplió la ley perfecta y lo hizo para poder cargar con los pecados de todos nosotros. Hemos visto hace un momento que la paga del pecado es la muerte. Así que Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, los llevó a la cruz y ahí dio su vida por todos nosotros, para pagar por nuestros muchos pecados. Pero veréis, Jesucristo no se quedó ahí clavado, sino que dice la Biblia que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo al diablo y venciendo a este mundo, para darnos a todos nosotros la vida eterna como un regalo. Quiere decirse que nosotros no podemos salvarnos, pero que las obras que había que hacer ya las hizo Jesucristo, Él vino a justificarnos. Veréis, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá eternamente. Y hizo esta pregunta, dijo, ¿creéis esto? Y yo os quiero preguntar ahora a vosotros, ¿creéis esto? No. ¿Creéis esto? No. Veréis, dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y así limpiarnos de toda maldad. Ciertamente tenéis que pensar que lo que estamos hablando ahora mismo tiene mucho sentido. Todos sabemos en el fondo qué hay en nuestros corazones. Y sabemos que cuando hacemos esas supuestas obras buenas, en el fondo son interesadas y son convenidas. Sabemos, en lo más adentro de nuestro corazón, que ciertamente siempre tendemos a hacer lo malo, que somos egoístas y que buscamos de nosotros mismos. Y quiero que penséis en esto un momento. Si realmente existe un Dios, y ese Dios tiene unas leyes, y el día de que muramos tendremos un juicio, tenéis que entender que nosotros no podremos justificarnos jamás. Veréis, os voy a poner un ejemplo. Un conductor, ¿vale? Ha podido conducir toda su vida, durante 30 años, sin saltarse un solo semáforo, sin incumplir una sola norma de tráfico. Que si un día se bebe una copa, se salta un semáforo y atropella y mata a una persona, será juzgado por lo que hizo y no por haber conducido 30 años bien. ¿Tiene esto sentido para vosotros? Sí. ¿Tiene sentido para ti? Sí. Entonces tenemos que entender que aquí no se nos va a juzgar por lo bueno que hayamos hecho, porque se supone que tenemos que hacer lo bueno. Se nos va a juzgar por lo malo que hemos hecho. Y todos hemos hecho cosas malas. Veréis, dice la palabra de Dios que su ley está escrita en nuestros corazones. Así cuando hacemos algo mal, nosotros sentimos que lo hemos hecho mal. Es nuestra conciencia. La palabra de Dios dice, si vuestra conciencia os acusa, ¿cuánto más nuestro Padre nos acusará en el día del juicio? Quiero decir que para ninguno de nosotros es ajeno el hecho de que estamos haciendo las cosas mal. Lo que sí que debemos de entender es que nosotros no podemos cambiar. Lo que debemos hacer es acercarnos a Dios, aceptarle como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos. Y Él nos va a perdonar. Nosotros no podremos justificar. No hay nada que podamos hacer para cambiar esto. Así que yo deseo que por mucho o por poco hoy os hayáis acercado un poquito más a Dios. Hoy ya sabéis lo que es el Evangelio, que son las buenas noticias. Y que espero que vuestra vida sea muy larga y viviréis muchas cosas. Y el día que lo tengáis complicado, difícil, que no sepáis a dónde ir, que tengáis miedo, que tengáis dudas, recordad, Cristo murió por vosotros. Cristo hizo lo que había que hacer y si os acercáis a Él, seréis salvos. Que Dios os bendiga, chicos. Gracias. Que Dios os bendiga mucho. Quiero daros un regalito. Para vosotros. Hasta luego, chicos.